hijos y la muerte. En fin, es un relato escrito en la década de los 70, en 1972, ¿no? Escrito en París, según se menciona acá, pero alude pues a la época de la infancia de los hermanos Ribeiro, ¿no? Que como sabemos son 4 los hermanos Ribeiro. Bien, sobre este relato seguramente tienen más de una pregunta, más de algún comentario. La señorita Silvia Gómez. La señorita Silvia Gómez, sí. Active su cámara y su A audio. ver, que active su cámara y trataremos de comprender su pregunta y Hace un lindo de contestar. aquí para que lo comente con todos, ¿no? Escuchamos a la señorita Silvia Gómez. Silvia Gómez, sí. Tiene que activar su Su audio y su cámara, si desea. No sé si está. Silvia Gómez. No, pues no está. ¿Alguien más que levanten la mano? O alguien más que quiera hacer algún comentario. Ah, ya dice que no puede activar el audio. Le leo el comentario. Ya. Dice la señorita Gómez: hermoso, entrañable y nostálgico cuento. Nuevamente el objeto, el espejo, entre paréntesis, es la conexión con el tiempo y el espacio. Así es. ¿Alguien más que levanten la mano para poder Sí. darle espacio a sus preguntas o comentarios? Claro. Quería comentarles, esperando la siguiente pregunta, quería comentarles que este relato que hemos leído, o que hemos leído hoy, es parte de otro ensayo que he publicado en una revista española, que quizá podemos tener oportunidad de leer en alguna sesión próxima, porque en este texto que hemos leído entra el tema del fútbol, ¿no? Y por eso lo hemos vinculado a otros textos de Ribeiro, donde Ribeiro, gran aficionado al fútbol, ha evocado estas habilidades en varios relatos, ¿no? Que espero que tengamos oportunidad de leer, de comentar. No hay más preguntas, doctor. Sí, ahí creo que el señor Arriola. Creo que sí. Activó su cámara. Sí, don Pedro. Ya está. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo no? Encantado. Doctor, sí. Este cuento pues es tremendamente evocativo. Evocativo. Y trata tópicos muy persistentes también en la narrativa de Ribeiro, como es el paso del tiempo, la figura paterna, así es, la vida y la muerte, y la evocación del pasado. Así es. Y esa evocación del pasado yo lo encuentro como un cierto aliento de Marcel Proust, que justamente en El Busca del Tiempo Perdido, del cual era muy asiduo lector Ribeiro, claro, pues nos confirma esta definición que se le ha dado a Ribeiro. Usted, a verlo, me dirá si estamos en lo cierto o no. Ese sentido tremendamente nostálgico que tiene la narrativa de Ribeiro, ¿no? Sí, siempre sí. Una evocación por el pasado, y más bien no abordando y preocuparse por el futuro, ni muchas veces por el presente, sino una evocación constante del pasado, y sobre todo de la figura paterna, por cual guarda una respetuosa añoranza, ¿no? Así es. ¿A qué cree usted, doctor, que se debería esta referencia constante al pasado, a la nostalgia, a lo del ayer? No sé, ¿cómo percibe usted esta vocación ribeiriana por lo perdido? Por el pasado, ¿no? Por el pasado. Bueno, primero, para contestar esa pregunta, quiero recordar lo que dice Borges, ¿no? Que el ser humano vive en las 3 dimensiones. Vive en la dimensión del presente, eso es algo inevitable, ¿no? Usted y yo estamos ahora en este presente,
en este momento, en este día, pero al mismo tiempo ambos y todos los seres humanos estamos siempre conectados con el pasado, ¿no? Y a la vez, y de alguna manera también, estamos proyectándonos, estamos previendo el futuro. Ahora, dentro de esas tres dimensiones, la del pasado se presenta como una dimensión privilegiada, porque es algo que ya hemos vivido, ¿no? Y luego es algo sobre el cual podemos hablar. Yo creo que hay muchas razones por las cuales Ribeiro tuvo siempre esa inclinación por el pasado. Y es que él procedía de una familia muy ilustre, ¿no? Una familia donde el papá, el abuelo, el bisabuelo, todos habían sido gente distinguida. De modo que no había forma de no había forma de olvidar a estos. Y supongo yo que en las reuniones familiares, ¿no? Supongo yo que se hacía ese culto a los antepasados, el culto a los ancestros, es algo normal, es algo que se da en todas las épocas, siempre hay ese culto a nuestros ancestros. Quizá eso tenga que ver también con que Ribeiro era sobre todo una persona reflexiva, tremendamente reflexiva. Y los grandes temas de reflexión, como usted bien lo ha señalado, son el tiempo y el espacio, ¿no? Siempre él está permanentemente pensando en el tiempo y en el espacio. Creo que lo propio de los escritores es eso, trabajan sobre todo con el tiempo, con el pasado, ¿no? Sea que se trate de un pasado que lo vivieron directamente, ¿no? Como puede ser también un pasado que no lo vivieron, pero que sí lo investigaron por su propia cuenta, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. No sé si he tenido oportunidad de leer a este novelista cubano, Leonardo Padura, ¿no? Leonardo Padura es un hombre de estos tiempos, es un escritor muy importante, y resulta que él es cubano, ¿no? Él ha vivido toda la experiencia de la Cuba socialista. Nació el año 55, calcule usted. Entonces, toda su vida ha estado en Cuba, toda su vida. Incluso por decisión propia, él ha podido irse a otro país, pero no, él ha decidido quedarse en Cuba. Pero por el sistema socialista que existía en Cuba durante décadas, ¿no? Había muchos hechos históricos que los jóvenes no conocían. ¿Por qué? Porque había una decisión estatal, una decisión desde el poder para que esos hechos no se conocieran. Entonces ocurrió que en una oportunidad, siendo ya un joven, viajó a México por alguna razón, alguna invitación de por medio, y ya ahí recién se enteró de la muerte de Trotsky, mejor dicho, del asesinato de Trotsky. Jamás en su vida él, en su propio país, había oído hablar de ese suceso. ¿Por qué? Porque desde el poder, como le repito, había esta decisión de que ese suceso, mejor dicho, que no se tomara en cuenta, no se mencionara ni una sola sílaba sobre ese suceso que había ocurrido en los años 40, me parece, ¿no? Entonces él se quedó intrigado cómo es que un suceso tan importante no había sido conocido en su país, que es como si a nosotros nos hubieran, dentro de nuestra formación no nos hubieran hablado, por ejemplo, de Túpac Amaru II, ¿no? Ignoráramos la existencia de ese profesor, es algo increíble, ¿no? Bueno, entonces eso lo llevó a él a investigar acerca de este personaje que había sido alguien desconocido totalmente para él. Y de ahí salió una gran novela que se llama El hombre que amaba a los perros, ¿no? Es una extensa historia en la que él ha trabajado años de años investigando
precisamente para, de alguna forma, superar esa desinformación a que habían sido condenados todos los cubanos de su generación y seguramente también de otras generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el pasado es muy rico, ¿no? Y es tan rico que, sin duda, obliga a que los escritores vuelvan a ese pasado, ¿no? Para nosotros mismos, a un plano personal, creo que el pasado es eso. Esa es la reflexión que yo haría. No sé si usted quiere agregar algo, con todo gusto, señora Arriola. Sí, justamente es esa evocación del pasado, más la prosa poética de Ribeiro, que le da pues esa connotación que nos subyuga a sus lectores, ¿no? Claro. Que nos hace tener esa empatía con su obra, ¿no? Así Porque es. todos también de alguna forma evocamos nuestra niñez, evocamos a nuestros padres, recordamos el pasado, ¿no? Y ahí hay esa entronización justamente con la prosa tan deliciosamente evocativa de Ribeiro, doctor. Sí, 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 sí. A propósito de ello, a propósito de eso, usted sabe mejor que yo que Ribeiro tenía un gran cariño por toda la familia, ¿no? Una familia muy, muy unida, y dentro de esa unión estaba el gran cariño que tuvo por su hermano, ¿no? Por razones obvias, los dos eran hinchas de la U, ¿no? Iban juntos al estadio, entonces siempre se estuvieron juntos, y cuando Julio Ramón se fue a Europa y permaneció ahí largos años, fue Juan Antonio, el personaje que siempre lo estuvo alimentando con información. Él era el representante de Julio Ramón en Lima, y claro, me imagino yo que cada vez que venía pues era un reencuentro memorable, ¿no? Por ejemplo, usted seguramente recuerda que en uno de esos relatos Ribeiro habla de su hermano, ¿no? Su alter ego. Es un relato que se llama Atiguibas, un relato que usted lo recuerda, y que en la próxima reunión, con el artículo en la mano, para que ustedes puedan luego también consultarlo, vamos a recordar ese relato, que se llama así precisamente Atiguibas, que se caracteriza por eso, porque una vez más el narrador evoca algo que es normal en todos los seres humanos, sus años de la infancia, y cómo la vida en realidad tiene ciertas etapas. Entonces la etapa que evoca ahí es la etapa en que los jóvenes les gusta el fútbol, ¿no? Bueno, pues hombres o mujeres. Ahora ya el fútbol es más universal, pero en esa época las aficiones estaban bastante definidas, ¿no? Entonces en ese relato él recuerda cómo asistía al Estadio Nacional, cómo asistía con suma frecuencia, iban tanto a los partidos nacionales como a los partidos internacionales, ¿no? Bueno, dice él, fue una época de mucha emoción, de mucha pasión, pero dice, luego esa época llegó a su fin. Y ya, ¿cuál fue ahora la siguiente etapa? Bueno, él buscar las amistades de las chicas, ¿no? Es otra etapa de la vida también. Entonces, creo que es eso, que Ribeiro tiene esa capacidad para evocar sucesos que están localizados en diferentes etapas de su vida, en momentos diversos de su trajinar por el mundo, tanto en el Perú como también en Europa, ¿no? Él era una persona muy viajera, y eso creo que alimentó mucho también pues la cantidad de relatos que escribió acerca de Europa, y que esperamos ver. No hemos visto muchos de los que están ambientados en Europa, pero hay varios de ellos que están ambientados en París, ¿no? Entonces creo que para él, como para muchos otros escritores peruanos, ¿no?,
casi no hay ninguno que no tenga que apelar al pasado, ¿no? Porque si de algo somos propietarios es de ese pasado que hemos conservado en la mente y a partir del cual podemos recrear. Es lo que ocurre también con nuestro otro gran escritor, Mario Vargas Llosa. Sus primeras novelas son muy llenas de elementos de su propia vida, de su propia adolescencia. Y eso recién lo supimos cuando él publicó, recuerde usted, su libro de memorias, El pez en el agua, ¿no? Ahí recién pudimos encontrar varias claves de las cosas que él había escrito en sus primeras novelas. Entonces, desde ese punto de vista, como le indico, creo que el pasado es eso, es un patrimonio maravilloso, que además usted lo puede transformar, ¿no? Lo puede moldear, que es lo que hace Ribeiro principalmente en sus cuentos, también en sus novelas, incluso en sus obras de teatro, ¿no? He tenido oportunidad de estar conversando con algunos alumnos sobre esta obra de teatro dedicada a Tusparia, ¿no? Que es un personaje que a él le interesaba. Es decir, no solo le interesaba el pasado familiar, sino también el pasado de los personajes peruanos, ¿no? Creo que el pasado es rico, el pasado es plural, no podemos prescindir de este pasado. Gracias a Ribeiro podemos tener una imagen de la Lima que muchos jóvenes de hoy ya no conocen, ¿no? Pero leyendo a Ribeiro, se reencuentran con esta ciudad en la que vivimos, ¿no? Que algún personaje de Ribeiro incluso se ve obligado a salir de noche porque ya se ha olvidado su ciudad. Este personaje, Terra Incógnita, Pedrito, usted recuerda ese relato, ¿no? El propio personaje que vive en esa ciudad sale a reconocerla. ¿Por qué? Porque ya la ha olvidado, ya no sabe cómo es esa ciudad. Él está pensando más en las ciudades griegas, ¿no?, que en su propia ciudad. Y así ocurre, en realidad el pasado es una cantera principalmente, claro, para la narrativa, ¿no?, pero también para la poesía, para el teatro. Es una fuente de la cual nos nutrimos. Y como dice Borges, lo que nos diferencia a las otras especies es que mientras algunas de ellas acumulan espacio, ¿no?, espacio, por ejemplo, los árboles crecen hacia arriba o los animales van por el campo, el ser humano, además de crecer, digamos, hacia arriba, además de recorrer horizontalmente el campo o la ciudad, acumula tiempo. Y lo maravilloso es que ese tiempo luego se transforma a través del arte, a través de la literatura, en algo que este escritor puede compartir con otras personas y hacer sentir, como usted bien decía, mediante la empatía, hacer sentir como que yo también estoy ahí. Yo estoy viendo la anécdota que cuenta Ribeiro, ¿no? Y de esa manera pues me enriquezco también, y eso es lo que creo que nos gratifica a Ribeiro, esa capacidad que tiene en sus diferentes relatos para ver a sus personajes en situaciones diversas, ¿no? Mayormente complicadas, pero muy bien trabajadas, muy bien desarrolladas, ¿no? Y que hemos investigado pues en nuestro libro. Aunque le confesaré que el otro día leí el relato Los Otros, que usted ha leído también, ¿no?, que está en Relatos Santacruzinos, si no me equivoco, y me he quedado fascinado de esa técnica que usa Ribeiro, que claro, no está incluida en este libro, pero para mí es un reto también ver ese relato, donde justamente Ribeiro apela a la evocación del pasado, ¿no?, de 4 jóvenes de su generación que murieron muy temprano, y eso es lo que los une dentro de este relato llamado Los Otros, ¿no? Eso es
ese es el sentido de homenaje de Ribeiro por aquellos que fueron sus compañeros en el pasado y que ya no están. Él tuvo la suerte de sobrevivir a ellos, aunque como todos los seres humanos también en algún momento nos dejó físicamente, pero quedamos con sus textos literarios que nos siguen apasionando y seguramente seguirán apasionando también a gente más joven, a gente de las próximas generaciones, ¿no? El Ribeiro hace 25 años que nos dejó físicamente, pero ahí está, constante, interesando, está apasionando a todas las personas. Eso es lo que le podía contestar con respecto a esta inclinación, creo, muy fructífera de Ribeiro por el pasado. Así es, mi querido don Pedro. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Usted mismo quiere agregar algo más? Por supuesto, con todo gusto. Parece que no. Ya. ¿Alguien más? No, no hay ninguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? Sí. Nadie ha levantado la mano. En todo caso, invítelos a que levanten la mano. Aquí levantan la mano y yo le paso. Claro, claro. Creo que César Pineda tiene un comentario. Ah, perfecto, hay que darle pase. Como no, Le claro, damos pase, claro. señor Pineda. Que active su micrófono. A ver, que active el micrófono para poderlo escuchar. Ya está. César David Ajá. Pineda, sí, Ajá, sí, sí. Ahí Le está. activa su audio y le estoy dando la opción allí. Perfecto. sí. César, ¿no lo escucho? ¿O Sí, no ha activado el todavía audio. no ha- No ha activado el audio. No lo escucho. No sé si activó su audio. No lo ha activado, recién. Ah, ya, recién lo va a activar. Está bien, está bien. Quería hacer un comentario, más que una pregunta, solamente decir que en este cuento de Ribeiro Ajá. es muy reflexivo. Me sorprende el poder significativo de las cosas, sobre todo del espejo. Así es, Ribeiro es un gran conocedor de la tradición oral. así Un es, ejemplo concreto se evidencia en la descripción del mundo de los muertos y de los vivos. así es. Me llama mucho la atención la teoría del reflejo en este cuento Ajá, y cómo aborda el futuro y el pasado a la vez. sí. Sí, como usted dice, es un cuento precisamente muy sutil desde ese punto de vista de haber elegido, ¿no? De haber elegido el símbolo del espejo, que tiene tanta connotación, ¿no? El espejo, dicho sea de paso, está también relacionado con el tema del doble que hemos visto en el relato anterior, ¿no? Y como bien dice usted, a través de este relato se da una suerte de recorrido a través del tiempo. Hay personajes que representan al pasado, ¿no? Ya están en el otro mundo, pero el padre del narrador los ve a través del espejo. Pero a su vez observe que el personaje de Albertito, ¿no? Es como el antihéroe, como el que destruye, ¿no? Destruye el espejo y con eso destruye la comunicación. Y de alguna manera, usando un símbolo de Vallejo, diríamos que Albertito es una especie de heraldo negro que anuncia la próxima muerte del padre, del narrador, como lo dice el propio narrador, ¿no? El propio narrador reflexiona y se da cuenta del simbolismo que ha tenido la ruptura del espejo, que ha, diríamos, cancelado ese diálogo que él tenía con sus antepasados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, este relato también es muy simbólico, lleno de elementos de una concepción
valiosa del tiempo, de una concepción de esa comunicación que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿no? Este relato tiene ese sentido de comunicación entre los mundos, ¿no? Ese es el sentido de este relato, como usted muy bien señala. Sí, su observación es muy pertinente. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Por lo menos acá no tengo nada que preguntar. Si tienen alguna pregunta para cerrar la sesión, pueden activar la opción de levantar la mano o si no, escribirlo al chat. Juan Pablo tiene una pregunta. A ver, le voy a dar la opción. El señor Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, vamos a tratar de escucharlo. Juan Pablo Mata. Juan Pablo Mata. Sí. Hay mucho ruido. Hay demasiado ruido. Hay mucho, disculpa, hay mucho ruido, no se le escucha bien. No lo estoy escuchando, por si acaso, ¿ah? Sí, no. Sí, no, apagó su micrófono. Apagó su micrófono porque parece que tiene Edith Pérez tiene una consulta. Le voy a dar la opción ahí para que active el audio. Ahí está, Edith Pérez. La señorita Edith Pérez. Edith Pérez. Edith Pérez, ya. Sí. La señorita Edith Pérez. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, le voy a agradecer que sí, que hable fuerte para poderla escuchar, señorita Edith Pérez. Sí, le estoy escuchando bien. Usted mencionaba sobre el texto de Atusparia y esta intención de poder comprender el referente histórico. Ajá. Y recordaba mucho, por ejemplo, en el caso de Ribeiro, que justamente cuando está escribiendo este drama, ¿no? Porque está presentado para teatro, Ajá. justamente él revisa los materiales de Reina y algunos otros materiales sobre la sublevación de 1885. Ajá. Entonces, yo buscaba entender por qué busca o por qué va hacia atrás, ¿no? Y me di cuenta que en realidad lo que él hace es comprender la situación que se estaba gestando en los años, pues ya en los años 80. Y vi pues ahí en el trabajo que hacen en el prólogo, me parece, justamente explicando, ¿no? Su intención de conocer o comprender la situación que se estaba dando en ese momento, ¿no? En el año 78, 79, y que efectivamente él intenta comprender de dónde viene esta sublevación o de dónde vienen estas luchas sociales, comunales, que me pareció muy interesante, ¿no? Así es. Volver hacia atrás, poder entender qué es lo que está pasando a fines del siglo XX, ¿no? Pero vuelve hacia atrás, poder comprender, o sea, desde cuándo se armó esta lucha o desde cuándo hay esa forma de sublevación de indígenas o de grupos, ¿no? Que a fines del siglo XX están aflorando como tal. Entonces, a mí sí me pareció muy interesante y bueno, como usted mencionaba, ¿no? Que efectivamente tiene diferentes aristas de poder comprender el pasado, ¿no es cierto? O de conectar con este pasado que en realidad es una memoria, ¿no? Una memoria de poder entender la actualidad o poder comprender situaciones sociales, y eso me parece muy interesante.
¿no? En cuanto a la representación que hace Ribeiro e intenta comprender al hombre peruano, al hombre andino, claro. ¿no? Y bueno, en este caso es referente al andino. Sí, es un comentario nada más, doctor. Muchísimas gracias por la participación. Sí, 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 señorita. bueno, sí. Ya. Me gustaría saber Sí, qué sí. piensa. Mire, qué coincidencia. He estado conversando sobre este tema con algunos alumnos. Uno de ellos está trabajando precisamente acerca de esta obra de Ribeiro, de Tusparia. Y como bien dice usted, es posible que el interés de Ribeiro por el tema de la sublevación que se produce en 1875, si no me equivoco, ¿no? Que ese tema de la sublevación que aparentemente está muy lejos en el tiempo, de pronto comienza a aparecer en el Perú otra vez, una vez más, ¿no? Como dando a entender que la historia es cíclica, ¿no? Y en efecto, a lo largo de la historia peruana hay estas sublevaciones comprensibles, porque la historia del Perú también comenzó con un gran choque, ¿no? Con una gran catástrofe para el mundo andino. Entonces, de ahí en adelante se han ido produciendo a lo largo de los siglos, ¿no? Casi no hay ningún siglo en el cual no haya habido algún suceso de gran trascendencia. En este siglo XX también hemos tenido, en fin, quizás no en la misma magnitud, pero siempre en la medida en que las sociedades tengan estos conflictos, estos traumas, siempre se volverá al pasado para ver qué sublevaciones, qué acontecimientos se presentaron y sirvieron de guía, ¿no? Creo que en este sentido es cierto, el interés de Ribeiro era también por comprender las raíces de la violencia en el Perú, porque en sus relatos hay bastante violencia también, y eso es algo que viene por lo menos desde el trauma de la conquista en el siglo XVI, ¿no? De ahí en adelante hemos tenido una serie de sucesos recurrentes, ¿no? Y seguramente en los próximos siglos también ocurrirán hechos semejantes. Por eso es importante no dejar de lado ningún aspecto de las obras de nuestros escritores, para encontrar en ellos también alguna respuesta, alguna guía para poder resolver los problemas del Perú. Sí. Hay una persona en el auditorio, que es la señorita María del Carmen, que dice que ella ha conocido a Ribeiro, entonces sería bueno darle pase porque está aquí comentando. Pero con todo gusto, claro que sí. Además, ya tiene ese privilegio de haber conocido a Ribeiro, pues con todo gusto. María del Carmen se llama. La señorita María del Carmen está con nosotros y va a dar también un testimonio, porque manifiesta ella haber conocido a Ribeiro, lo cual es un gran privilegio. Yo solamente lo vi una sola vez y de lejos, ¿eh? No tuve nunca la suerte de conocerlo personalmente, sino de dialogar con sus textos. Señorita María del Carmen, le escuchamos. Sí, un poco entrecortado, a ver si... A ver, hable. En este momento no lo estamos escuchando. Parece que hay un problema ahí con el audio. ¿Activó su audio? Sí, pero no se escucha bien. No se escucha bien. Se escucha entrecortado. Sí. ¿Ve? Sí, se le escucha entrecortado. Está entrecortado, Sí. algo ocurre, algún problema Sí. hay ahí. El internet falla, parece, a esta hora.
Qué pena. Sí, no lo escuchamos. Debe haber algún problema con el audio, ¿no? No, con el internet. Con internet. Sí, su conexión está lenta. Sí. Sí, por eso no se le puede escuchar bien. Sí. Bueno, en todo caso, podríamos dejar la intervención de la señorita María del Carmen para la próxima Claro. reunión, ¿no? Para Empezar poder con ella, escuchar claro. lo que ahora no hemos podido hacerlo por razones técnicas, pero como nos vamos a reunir el próximo lunes, ahí usted puede hacer su intervención o señalar el dato que tiene para esta reunión, ¿no? Entonces, con esto ya damos por terminada. Alex, estamos ya hacia las 9:02, y creo que es momento de temporalmente suspender nuestro conversatorio, nuestra reunión de hoy. Agradezco por su presencia, por su participación, agradezco las preguntas, siempre son muy ilustrativas y nos permiten comprender muchos aspectos y ver cosas que uno no ha visto, ¿no? Eso es lo bueno de trabajar con un auditorio informado, como son ustedes que conocen Ribeiro, conocen aspectos no solamente biográficos, sino de los propios relatos. Eso es muy positivo, por eso agradecemos y felicitamos a la Academia Peruana de la Lengua por este aporte, agradecemos a Alex, a Eliana, que nos están apoyando para hacer posible este diálogo amplio, ¿eh? Entonces nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias con todos los asistentes. Les recordamos que en el chat van a encontrar el formulario de asistencia. No se olviden de llenarlo antes de cerrar la sesión y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches con todos. Buenas noches, Alex. Muchas gracias. Buenas noches, Eliana.